Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 y 5. Dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a hablar sobre el tema cómo mantenernos en la victoria. El apóstol Juan, en el libro, en la primera epístola, él habla acerca de las últimas cosas que tenemos que experimentar antes del retorno del Señor. Y él dice que vamos a tener que librar grandes batallas en todas las áreas: emocionalmente, familiarmente, económicamente, ministerialmente. Pero Dios nos da la promesa a través del apóstol para aquellos que logren entenderlo y que logren entrar en esa dimensión de la obediencia y de la dependencia al Señor. Y entonces la palabra es de desafío, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por favor, diga conmigo fuerte: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Diga: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí vamos a estar desafiados permanentemente. Hermano, ningún creyente jamás en la vida puede ser un derrotado. Que tenemos que librar tremendas presiones, que tenemos que asumir tremendos desafíos. Eso es verdad, mi querido hermano. Ahí la Biblia nos enseña que es importante y que es necesario que así sea. Pero Dios nos habla a través de la palabra y por el poder del Espíritu Santo, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Diga amén, amén. Hermano, todos los que tomamos la decisión algún día de servirle al Señor, de comprometernos con Él, nos convertimos en personas que somos más que vencedoras por medio de Jesucristo. Por eso miremos algunas reflexiones de qué es lo que nos hace victoriosos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros miremos? ¿A qué nos está llamando la atención? En primer lugar, la Biblia nos enseña que todo vencedor comerá del árbol de la vida. Voy a hablarle del desafío y de la promesa, y voy a mencionarle cuáles son las promesas de los vencedores. En primer lugar, la Biblia dice que todo el que es vencedor comerá del árbol de la vida. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, cuando Dios habló a la iglesia de Éfeso, dice esto: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Éfeso vivió un momento hermoso en su historia. La iglesia de Éfeso fue una iglesia muy espiritual. Fue una iglesia comprometida en la obra de Dios. Parece que todos los creyentes de esta iglesia daban testimonio del amor de Dios. Nadie se callaba. Era todo un tremendo ejército compartiendo la buena nueva de salvación. Esta iglesia era tremenda. Tenía discernimiento de espíritu. Ellos sabían quiénes eran aquellos líderes que tenían al Espíritu Santo, pero también discernían
a aquellos que eran falsos profetas. Pero la iglesia de Éfeso, en el transcurso de su historia, tuvo un terrible problema, que cayó en la indiferencia espiritual. Por un momento se detuvo. Por un momento dejaron esos hábitos fuertes que era lo que los había elevado a una posición alta. Comenzaron a menguar en el tiempo de su oración. Ya no había tanta pasión por Dios. Quizás que continuaban proclamando las buenas nuevas, pero ya no había ese fuego ardiente que les hacía depender permanentemente del Señor. Y entonces, cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, le ordenó a Juan, al profeta, que exhortara al hombre, que exhortara a la iglesia y le dijera: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y luego lo llama a reflexionar, porque el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias: el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. O sea, lo primero que Dios quiere que venzamos es la indiferencia espiritual. Hermano mío, mi querida hermana, déjeme sugerirle en esta mañana: no hay ningún cristiano victorioso sino por esa estrecha comunión que usted y yo podemos tener delante de Dios. Y quiero decirle que el enemigo lo que más quiere contrarrestar en la vida de un cristiano es su tiempo de intimidad con Dios. Por eso no es raro que en esta porción se hable del árbol de la vida, porque esa es una enseñanza demasiado importante para la iglesia. Cuando Dios hizo el huerto del Edén, colocó de toda clase de frutos y colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal y colocó el árbol de la vida. Hermano, si Adán hubiera tomado del árbol de la vida, aunque han pasado miles de años desde la creación, si Adán hubiera tomado del árbol de la vida, él hoy estuviera vivo. El árbol de la vida era para dar perpetuidad a su existencia, para dar inmortalidad. Pero Dios lo condicionó y Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo prueban van a morir. Van a morir espiritualmente, van a morir físicamente, van a morir materialmente, van a perder la prosperidad, van a perder privilegios, se van a morir muchas cosas. Pero lamentablemente Eva cayó en la indiferencia espiritual y ella comenzó a coquetear con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaba ociosa, no manejaba bien su tiempo en Dios, se descuidó en cosas triviales y el enemigo vino astutamente, le hizo comer a ella y a él del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, allá mismo se murió su espiritualidad, se murió su perpetuidad, su inmortalidad, se perdió su salud, murió, se murió también la prosperidad. Por eso hoy Dios nos recuerda, como en la antigüedad hay dos árboles. Mi amado hermano,
nosotros, la iglesia cristiana, tenemos dos árboles. Tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, y tenemos el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa el mundo, representa la invención del mundo, representa el internet cargado de pornografía y de inmoralidad, representa lo impuro, lo incorrecto, lo deshonesto. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando una persona ocupa más tiempo frente al árbol de la ciencia del bien y del mal, tarde o temprano va a comer de ese fruto. Tarde o temprano se va a hacer adicto a las cosas del mundo, y allá van a morir muchas cosas. Allá van a morir ilusiones, allá van a morir sueños, allá va a morir la esperanza. Pero al otro lado está el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. A diario lo tenemos, a diario lo experimentamos. Todos podemos comer del árbol de la vida a diario. Por mi parte, yo y mi casa, a diario ocupamos mucho tiempo alimentándonos de la palabra de Dios. A diario pasamos mucho tiempo mostrándole a Dios nuestra pasión a Él, nuestro fuego, con adoración, con alabanza. Y hermano, cuando comemos del árbol de la vida, sabemos que no vamos a morir jamás. Tenemos inmortalidad. Albert Einstein, el gran científico, él era creyente. En su último día de existencia, ahí estaba la familia, estaba agonizando. Al lado estaba el médico de cabecera. Y ya en sus últimos segundos, él le dijo al médico: médico, yo no creo en la muerte. Veo la hermosura de la eternidad. Veo ángeles que vienen por mí. Y durmió. No se ha despertado todavía. Murió físicamente, pero pasó a la vida eterna porque comió del árbol de la vida. ¿Cuánto lo entienden? Apláudale bien fuerte al Señor. Diga aleluya. Déjeme decirle antes de ir al segundo punto. He mirado con mucho dolor cómo mucha gente que un día tomó del árbol de la vida, luego se descuidó y mordió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego los vi, mi querido hermano, en situación deprimente, en la ruina, en la depresión, en la angustia, porque esto es como en la antigüedad. Y el Señor en su último libro nos llamó a una reflexión: tomen del árbol de la vida. Y entonces el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. En segundo lugar, Él nos llama a vencer las presiones y las dificultades a una iglesia llamada Esmirna, con una gran promesa. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá el daño de la segunda muerte. La iglesia de Esmirna recibió una exhortación de parte del Señor. Él le dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Mi amado hermano, la iglesia de Esmirna en su historia soportó la implacable persecución del pueblo romano, del imperio romano.
Llevaron a muchos creyentes a los coliseos. Se reunían miles y miles de personas. Vestían a los creyentes con pieles de oveja y luego soltaban horribles fieras, leones, que en minutos acababan y destruían a aquellos creyentes. Muchos de ellos fueron llevados y los convertían en antorchas vivientes. Algunos creyentes de Esmirna murieron sacrificados en la cruz. Pero lo increíble de Esmirna es que cuando estaba la prueba, ellos iban con su rostro en alto. Ellos sabían que los iban a sacrificar, pero iban entonando cánticos de paz. Iban adorando al Señor, y esto indignaba al implacable reino romano, y la persecución fue por muchos años. El Señor lo había profetizado a través del apóstol Juan, y le dijo: dile a mi pueblo que habrá un tiempo de luchas, de tribulación, de dolor, de angustia. Pero el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Gracias a Dios que hoy ya no nos llevan a los coliseos a sacrificarnos. Gracias a Dios que hoy el evangelio se predica por toda Colombia con toda libertad. Sí es verdad que tenemos que enfrentar diferentes situaciones dolorosas, sí señor. Sí es verdad que hay momentos, que hay situaciones que nos hacen llorar, es verdad. Es verdad que hay momentos en que vienen pruebas que nos estremecen, que producen el insomnio, la angustia en la vida de un creyente. Yo le escuché a un amigo pastor comentarme 3 cosas que me confrontaron. Cuando él era recién nacido, sus padres tuvieron que tomar una decisión. El niño estaba desahuciado por un asma, y el papá, con todo valor y valentía delante del Señor, tomó a su niño e hizo una oración. Le dijo: Señor, no estoy preparado para que mi hijo muera. Dame fortaleza, dame templanza, lo entrego. Si tú lo quieres llevar, es tuyo. Dame el valor, o si no, devuélvelo. Ese hombre enfrentó con valor y con coraje una situación que casi es inmanejable. Dios le dio la vida al hijo, y ese padre fue vencedor. Más adelante, el niño experimentó que era tartamudo. Creció, era el hazmerreír de todo el mundo. Se convirtió al Señor, pero estaba lleno de temores y complejos de inferioridad, mas sentía el llamado de Dios. Y un día le dijo: Dios, te voy a servir, pero tú me ayudas. Y salió en su tartamudez, avergonzado por su poco manejo en sus labios, en su lengua. Pero tan pronto comenzó a hablar de Jesucristo, Dios le hizo el milagro, enfrentó la prueba, y el nombre de Cristo fue glorificado. Otro día iba en su camino, en su ruta hacia su ministerio, y fue impactado por un bus. Iba en un vehículo pequeño y él murió, el cráneo se fracturó. Estuvo algunos minutos muerto, y Dios le dijo: ¿te vienes o sigues predicando? Y en medio de la angustia dijo: sigo predicando, y Dios le devolvió la salud. Hermano, la iglesia, en medio de cada prueba, en medio de cada situación difícil, es más que vencedora,
por medio de Cristo Jesús. Todo el mundo apláudale fuerte. Él quiere darnos valor hoy. Él quiere darnos fortaleza. El Señor dijo: diga al débil, fuerte soy. Eso dijo el Señor. Él dijo: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Déjeme confiarle hoy esta recomendación de Dios. Estoy completamente seguro que muchos de los que estamos en esta mañana, en este santuario, estamos librando batallas. Hermano, yo sé lo que es pasar una noche de insomnio con una cantidad de interrogantes y de temores. Hermano, yo sé lo que es enfrentar situaciones que nos anulan muchas veces y nos hacen impotentes frente a la situación. Pero hermano, como Pablo, yo puedo decir en esta mañana, en medio de ese dolor, finalmente nos toca humillarnos y depender de Él. Y cuando estamos llorando y llorando, entonces viene la palabra del Señor: hijo, en medio de tu debilidad yo me hago fuerte en ti. Y Pablo dijo: ahora lo entiendo. Y dijo: soporto las aflicciones, porque cuando físicamente, humanamente soy débil, entonces en Cristo soy fuerte. Y es allá donde conocemos el poder de Dios. Y es allá donde experimentamos la gloria divina. Por eso dice la Biblia que no experimentaremos la segunda muerte, mi querido hermano. Porque en esa situación, en esas pruebas, hermano mío, diga conmigo, seremos más que vencedores. ¿Cuántos quieren ser vencedores? ¿Cuántos le quieren al Señor? Dele un aplauso con ruido al Rey. Diga aleluya. Diga gloria al Señor. Diga amén, amén. Luego Dios vino y le habló a Pérgamo y le hizo una promesa si era vencedor. Apocalipsis 2:17. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito nuevo, el cual ninguno lo conoce sino aquel que lo recibe. Hermano, en la iglesia de Pérgamo se levantaron falsos profetas. Y se levantó un hombre con el espíritu de Balaam. Se levantó, dice la Biblia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosa sacrificada a los ídolos y a cometer fornicación. Hermano, Balaam tenía la revelación de Dios. Déjeme hablar de Balaam. Hermano, Balaam tenía la revelación de Dios. Balaam tenía la unción de Dios. Pero el corazón de Balaam no era correcto. Él pensaba en cómo negociar el evangelio. Balaam quería hacer su ministerio por lucro. Y cuando Balac, el rey de Moab, lo llamó, porque él conocía que en Balaam había un poder especial, había una autoridad especial y una unción, le dijo: Balaam, te voy a dar riquezas si tú me maldices al pueblo de Israel. Y hermano, Balaam se dejó sugestionar
Y aunque Dios le advirtió que el camino de él no era correcto, para Balaam más importante era el lucro que el ministerio. Y finalmente se dejó sobornar y vendió su ministerio y le enseñó a Balac a que enviara mujeres seductoras al pueblo de Israel para que llevara al pueblo a la fornicación espiritual y física, porque él sabía que con esto traía la maldición, para que llevara al pueblo a la idolatría. Y hermano, y dice la Biblia que la avaricia que había en Balaam le destruyó su ministerio y lo destruyó perpetuamente. Él murió prematuramente. Y aquí la Biblia dice que en la iglesia de Pérgamo algunos se estaban levantando no por el amor y la pasión, sino por el lucro y los beneficios del ministerio. Estaban pensando más en los bienes materiales que en el hermoso privilegio de administrar un ministerio para el Señor. Dios nos confía el ministerio. Y entonces Juan le advirtió a la iglesia, le dijo: cuídense de no caer en la trampa del espíritu de Balaam. Y luego en la epístola dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que sea manifiesto que no son de nosotros. O sea, él dijo: la historia se va a repetir en los últimos tiempos. Y lo que yo entendí de parte del Señor, hermano, es que tenemos que luchar por la transparencia. Hermano, es que tenemos que batallar por mantenernos firmes en lo que Dios nos ha dado, sea en riqueza o en pobreza. Hermano, Dios ha prometido prosperarnos, pero también sé que Dios tiene tiempos en que prueba el corazón de aquellos que van a ser siervos. Y hay momentos que Dios retiene las promesas, y hay momentos que Dios no permite que haya sobreabundancia para aquellos que Él está planeando algo especial. Y allá Dios va a conocer el corazón de su siervo, si está más interesado en el ministerio o si está interesado en las cosas materiales. Pero Él dijo: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Él dijo: le prometo a todo aquel que quiera vivir en la dimensión de Dios, en la comunión profunda con Dios, que no se deja envolver por las cosas materiales, que el primer lugar se lo concede a Dios. Si tú eres fiel, dijo, yo te daré a comer del maná. Ese maná es la revelación de Dios. Ese maná es la sabiduría de Dios. Es el alimento espiritual. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mi querido hermano, la Biblia dice que cuando la sabiduría viene a la vida de un hombre, en sí ese hombre ya es rico, porque la sabiduría lo hace humilde, y esa humildad atraerá a las multitudes y atraerá las riquezas, y no será esclavo de las riquezas, será esclavo del Señor. Diga aleluya. Apláudale. Luego Dios le dio una palabra a la iglesia de Tiatira. Lo desafió a ser vencedores. Apocalipsis 2:26 al 29. Al que venciere recibirá autoridad de Dios para gobernar. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Hermano mío, la iglesia de Tiatira vivió una situación difícil. Había una mujer infiltrada en la iglesia. Era una mujer seductora, dice la Biblia, Bexabel, y no es la de el libro de los reyes. Era una mujer que estaba en la iglesia de Tiatira, seductora, con vestiduras seductoras, con palabras, con actitudes que querían envolver a los siervos del Señor a la pasión y al desorden sexual. El Señor dijo que para los últimos días el demonio de la inmoralidad, de la lujuria, de la pornografía, de la inmundicia, se infiltraría aún en muchas iglesias. Y el Señor advirtió que sería como el tiempo de Sodoma y Gomorra, el tiempo del sodomismo, homosexuales y una cantidad de argumentos contra la vida sexual. Y el Señor tuvo que advertir antes de la promesa. Él dijo: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice sierva, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermano, esa porción es tremenda, porque él advirtió que había gente, y sin desenmascarar a nadie, con nombre propio, le dijo: el Espíritu Santo le dijo: yo soy testigo de tu inmoralidad, de tu lujuria, de tu inmundicia. Te doy un tiempo para que te arrepientas. O sea, el Señor es lindo. No desenmascaró ni avergonzó a Jezabel. Le dijo: te doy un tiempo para que te arrepientas, pero si no te arrepientes, te voy a desenmascarar, y aparte de esto te voy a entregar a ti y a los que se dejan arrastrar por la inmoralidad y la seducción. Los voy a entregar a tribulación y angustia, y después será muy tarde. Pero también advirtió: al que venciere, dijo el Señor, a los vencedores. Entonces, y al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad entre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Esto es maravilloso. No estamos exentos. Hay hombres y mujeres seductoras muchas veces dentro de la congregación. Hermano, aún los grandes líderes son víctimas de la influencia, aunque no sean derrotados. Hay momentos que sentimos ese espíritu seductor, y es allá cuando vemos cuál es nuestro nivel espiritual. Cuando estamos débiles nos metemos con Dios, imploramos: apártame la tentación, lléname tu espíritu, dame poder. Y cuando estamos haciendo esa batalla, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y salimos de esa trampa con autoridad. Somos diferentes, hermano, al resto.
administramos el poder de Dios, marcamos la diferencia, porque Dios prometió un galardón. Todo aquel que sea valiente, que dependa de la fortaleza y del poder de Dios en el día de la tentación, Dios lo va a revestir y tendrá autoridad para trastornar al diablo y para dirigir a muchos al reino de los cielos. Apláudale. Diga aleluya. Diga gloria al Señor. Diga amén, amén. ¿Cuántos quieren esa unción? Iglesia de Sardis, exhortación y promesas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El problema de la iglesia de Sardis era la apostasía. El Señor le dijo: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, ya voy a terminar, déjeme decir, vea lo que dice ahí la Biblia. El Señor le advirtió a esta iglesia que muchos de ellos solamente eran domingueros. Venían, traían sus ofrendas y sus diezmos a la iglesia, pero por dentro ya no había vida, ya no había discernimiento de Dios, ya no había fuego. Hermano, vivían una vida religiosa, apostasía espiritual. Y el Señor les dijo, y creen que están vivos porque vienen de vez en cuando a la congregación. Y Dios le dijo a esa iglesia, le dijo: tienes que cuidar muy bien lo que tienes. Le dijo: porque estás muerto. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, para que no sea hallado, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermano, esa porción me estremece, me hace temblar. Porque es que la vida cristiana no es una vida religiosa. La vida cristiana es un estilo de vida, donde lo que primero nos marca nuestra personalidad es nuestro profundo anhelo de Dios. Algo que marca la personalidad de un creyente es que refleja a Dios. En sus pruebas tiene paz. En sus tentaciones tiene autoridad. En sus hábitos, hermano, ni un día cede de buscar el rostro de Dios. Es una persona obediente, tiene tiempo de ayuno delante de Dios. Ama profundamente la palabra. Un creyente, un cristiano, tiene esa radiografía espiritual. Si usted quiere saber exactamente cuál es un verdadero creyente, es aquel que tiene a Cristo y permanentemente lo muestra en la iglesia, en la casa, en el lugar de trabajo y donde quiera que va caminando. Él está vivo.
Y hay otros que dicen ser creyentes, que son parte de una iglesia, de una membresía cristiana, pero sus actitudes son incorrectas. Bueno, el Señor dice: al que pueda vencer el espíritu de la apostasía, le voy a vestir de vestiduras blancas y no borraré el nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Hermano, las vestiduras blancas representan las acciones transparentes y limpias de los creyentes. Cuando un creyente tiene vestiduras blancas, hermano, ese creyente es conocido por su lenguaje amable. Nunca hay una palabra ociosa, nunca hay una palabra de doble sentido. Su mirada es limpia, puede mirar al que quiera a los ojos. Hermano, su testimonio es transparente. Nunca se endeuda para robar. Si se endeuda es para cancelar. Hermano, si se enoja y comete un error, generalmente está reconciliando. Sus vestiduras son transparentes y el que las ha colocado es el Espíritu Santo. Y entonces hay una diferencia entre el creyente y el impío. El creyente es el impío. Y hermano, y el que no tiene la dirección de Dios solamente tiene una fachada y una máscara. Pero el Espíritu Santo sabe quién es para darle vestiduras blancas. Amén. Diga aleluya, apláudale bien fuerte al Rey. A ver, bien fuerte, diga aleluya. Diga gloria al Señor. Diga amén, amén. Iglesia de Filadelfia, promesas y exaltación. Apocalipsis 12 al 13. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre en el libro de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Vea, ya estoy terminando, hermano. Vea esto tan importante. Solamente a una de las 7 iglesias Dios le hizo la tremenda promesa, y es la iglesia de Filadelfia, de una permanente presencia, de un respaldo con promesa. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo les haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vea, Dios le dijo a esta iglesia: iglesia, te abro puertas, y nadie podrá cerrar esas puertas. Ahora, hermano, Dios tiene un orden al abrir puertas. Dios dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Isaías dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Jehová guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Eso dijo el profeta Isaías. Hermano, Dios abre puertas a creyentes firmes, y Dios abre esas puertas, y el que recibe puertas abiertas se convierte en una columna dentro del templo de Dios. Hermano mío, una columna del templo de Dios no puede estar agrietada, porque puede echar abajo la estructura, se podría desplomar. Ahora, ¿de qué puertas habla Dios? En primer lugar,
las puertas ministeriales. Hermano, Dios prometió que a cada uno de sus hijos, que a las 12,000 personas que están en esta mañana en este santuario, a los 12,000, a usted y a mí, mi querido hermano, Dios nos prometió que nos abriría puertas, en primer lugar, ministeriales. Llevo 28 años, acuérdese de eso, en la vida cristiana. Hermano, a mi esposa y a mí Dios nos confió un ministerio y lo hemos batallado. Y aconsejamos gente, al igual que los otros hermosos pastores de esta iglesia. Y hermano, y oramos por los enfermos, Dios los sanan. Y expulsamos demonios, Dios los libera. Y predicamos la palabra, movemos al pueblo a lo que Dios quiere. Estamos luchando para que las puertas nunca se cierren. Cuando Dios me confió el ministerio, me abrió una puerta y me ha estado respaldando. Junto con esa puerta abierta, me trajo la prosperidad. Junto a esa puerta abierta, me trajo la salud, me trajo la paz y el gozo. Las puertas que Dios me abrió, ningún hombre en este mundo las puede cerrar, porque cuando Dios las abre, nadie puede atreverse a colocarle un obstáculo. Estaría peleando contra Dios, estaría enfrentando a Dios. Y Dios dijo: al que venza con esa puerta abierta que yo te abro, te haré columna del templo de mi Dios. Usted y yo somos columnas, pero he visto columnas agrietadas. Hace algunos años trabajé con un líder. Hermano, era todo un profeta. Palabra que este hombre ministraba era palabra de Dios, era palabra rema. El pueblo obedecía. Era un hombre transparente y era tan espiritual que tenía puertas abiertas. Así puede que le consultamos al pastor Castellanos y el pastor me autorizó para que le diera una iglesia en un municipio. Cuando este joven se fue a ese municipio a dirigir la iglesia, se le olvidó que era una columna, que él estaba para apoyar al pueblo, para aconsejar al pueblo, para sanar al pueblo. Y se enredó con una joven y la embarazó. Y cuando la joven estaba embarazada, la hizo abortar. Cuando él comenzó a pecar así, la iglesia, que era como de 600 miembros, quedó reducida como a 30 miembros. Esa columna se desplomó y se desplomó toda la estructura. Hoy anda destruido, hemos tratado de levantarlo, pero está bajo el juicio de Dios. Pero los que nos mantenemos firmes, hermanos, somos columnas, levantamos la estima de la iglesia, hermano, llevamos a la iglesia a entender el propósito de Dios. Y óigame, tenemos la gran promesa de Dios. Un día alguien se me atravesó en el camino y hermano, me incomodaba, yo ore y ayuno. Y un día Dios me dijo: dile a ese hombre que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y dígale a ese hombre que yo peleo por ti. Y yo me le metí a ese personaje a la oficina y le dije: ¿sabe qué, hermano? Me siento que usted me estorba en mi vida ministerial, que usted es una piedra de tropiezo. Le dije: esta puerta me la abrió el Señor. Le dije: le recomiendo que se cuide, porque a mí Dios me respalda, y cuando usted me está enfrentando a mí, está enfrentando a Dios, porque Dios fue el que me abrió esa puerta. Dicho y hecho, hermano, yo no moví un dedo, Dios peleó por mí. Tranquilo, Dios pelea por usted. Manténgase como una columna. Manténgase como una columna. Apláudale fuerte, haga ruido de nuevo. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Diga amén, amén. Y por último, la iglesia de la Odisea, promesas y exaltación. Al que venciere se sentará con el Señor en su trono. Versículos 21 y 22 de Apocalipsis 3. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Culmino, hermano. En la iglesia de los últimos tiempos,
nuestra iglesia. La iglesia del mayor avivamiento en la historia de la humanidad. En la historia, nosotros en el mundo entero, la iglesia cristiana, estamos cerrando la historia de la humanidad con un broche de oro. Pero Dios dijo que había un peligro y el Señor resumió lo de las otras 6 iglesias. Que algunos iban a apostatar, que otros serían débiles frente a las pruebas, que se lamentarían, que se dejarían opacar, que caerían en la mediocridad por causa de las tribulaciones, que en lugar de apoyarse en Dios, ellos mismos con sus palabras se maldecían. El Señor habló de lo peor en la iglesia de la Odisea. Dijo que vendría un espíritu de avaricia y que por causa de las riquezas algunos perderían la dirección. Eso dijo ahí. Y el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea: no eres fría ni caliente, sino tibia. Y tu tibieza, dijo el Señor, me causa náuseas. Vea, hermano, vea. Dice el apóstol que estemos contentos con lo que tenemos, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dijo algo más, que Dios recompensaría la fidelidad en esta y en la próxima vida 100 veces más. Ahora, David Wilkerson, un tremendo profeta, lo menciono en esta plataforma porque sé quién es David Wilkerson. Él tuvo una visión, y así como el tiempo de Job, él vio que el enemigo entró a la iglesia y desafió al Señor. Le dijo: Señor, a esta iglesia posiblemente no la vas a tumbar, no vas a permitir que yo la tumbe, perdón. No vas a permitir que caiga ni por las pruebas que yo le dé, ni por las tentaciones. Y le dijo: pero pruébales con las riquezas, y vas a ver que van a menguar, que van a ceder. Pero el Señor confía en nosotros. Eso dice David Wilkerson. Y entonces le dijo: pruébala. Y entonces a muchos cristianos comenzaron a salirles 2 y 3 trabajos, y hermano, y muchas ocupaciones. Y sí venían a la iglesia, pero la pasión de Dios ya no estaba como antes. Las cosas materiales comenzaron a distraer el ministerio, el llamamiento, un afán desmedido a conseguir recursos materiales. Se les olvidó que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que la riqueza viene como añadidura. Y entonces el Señor dijo: pero mira lo que estás descuidando. Le dijo: si has cedido, arrepiéntete, porque si tú vences, te daré que te sientes conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Hermano, el Señor nos dejó puertas de victoria, y Él dijo algo, y culmino con esto: que cuando Él regrese, Él va a poner 1000 años continuos de justicia. Y dice que el gabinete de Él en cada nación serán aquellos que lograron someterse en plenitud a Él. Un día el pastor Castellanos, en los discipulados que Él nos hace, Él generalmente, nuestro pastor, es muy fogoso, nos hace reír mucho, nos da tremendas, profundas enseñanzas. Pero un día entró como de una forma particular, diferente, y no leyó la palabra, no vino en esa mañana, no tenía el espíritu de chispa, sino que nos dijo algo. Esto hace 20 años. Nos dijo: Dios me ha dicho que el lugar que cada uno de ustedes tiene es de dignidad, y nos dijo: cuídenlo desmedidamente porque tiene efectos eternos. Él estaba diciendo que los que estamos dentro del equipo de 12, Dios nos había puesto allá, y que eso iba a tener recompensa posiblemente en la misma dignidad y en la misma dimensión. Yo no sé cuánto lo tomaron en serio, pero yo con temor y temblor le dije: Señor,
me ato a esa revelación. Ayúdame a defender con mi testimonio, no con mis fuerzas, con la santidad y con tu presencia esta dignidad. Hermano, han salido, yo he visto un desfile de 12, pero por la misericordia del Señor, comencé hace 28 años, ahí estoy y ahí me quedo, hermano. Sé que tiene recompensa. Defienda esa dignidad, hermano. Defienda la dignidad que Dios le ha concedido, que Dios ha prometido, que nos sentaremos en su trono. ¿Cuántos quieren la bendición? Colóquese en pie, por favor. Rápidamente, levante y diga conmigo: Señor. Fuerte: Señor, la Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tu palabra dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Soberano Dios, te ruego, examina mi mente, examina mi corazón, ayúdame a ser digno de las promesas para los vencedores. Yo renuncio a la indiferencia, a la apostasía, a la carnalidad, al conformismo. Yo rechazo toda distracción, Señor, como la iglesia de Filadelfia. Me ofrezco para ser una columna fuerte en este lugar, para tu gloria y para bendición de tu iglesia. Ayúdame a tener la firmeza, la templanza, la fortaleza de la iglesia de Filadelfia, en el nombre de Jesús. Tengan la mano levantada, voy a orar por ustedes. Amado Dios, gracias. Esta es la palabra que nos recomendaste para esta mañana a tu pueblo, Señor. Y tú hablas solo de promesas para los vencedores. Te pido humildemente, Señor, que en esta mañana afirme nuestro carácter, Señor. Te pido humildemente que tú afirmes nuestra vida, nuestra comunión contigo, nuestra personalidad en ti. Señor, quita la escoria, quita los argumentos, quita la debilidad. Te ruego, libera mentes y corazones y trae avivamiento a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Comience a aplaudirle bien fuerte y adorarlo. Aplauda y adore. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Apláudale más fuerte, hermano. Señor, te ruego, libéranos de cadenas. Oh soberano Dios, libéranos de ataduras, rompe argumentos, rompe maldiciones, Señor. Libera a la iglesia, restáurala. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Aleluya, 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 aleluya.